Muy buenas tardes, ¿se escucha? Sí, dice Stephanie, también está Marcela Vergara Villarroel que dice, hola profe, sí, sí, súper. ¿Cómo? Iris Montesinos también dice que sí, ya, súper. Ok, Javiera también está Javiera Montaña, está Caro Castañeda, está Tiare Ponce, ya, hoy día los convoqué entonces a todas mis secciones en una reunión en conjunto, digamos, para ver si tienen alguna consulta con respecto a los contenidos de la Solemne 1, que es el lunes 26 para algunos y para otros el martes 27, dependiendo obviamente de la sección. Así que si tienen consultas, por favor, aprovechemos el tiempo, dígame nomás, yo voy a tratar de compartir una pantalla acá en blanco. Un segundo. Ya. ¿Se ve una pizarra en blanco? ¿Sí? ¿No? Sí, ya. Les comento que esta sesión es voluntaria, por lo tanto aproveche su instancia de estar acá, de hacerme consulta, porque las solemnes, como le cuento, ya he mandado a imprimir dos solemnes, las del día lunes ya se mandaron a imprimir hoy día, así que están listas, y las del día martes se van a mandar a imprimir hoy día en la noche o mañana en la mañana. Así que yo ya sé lo que voy a consultar, lo voy a preguntar, digamos, las evaluaciones, para que ustedes también, o sea, si tienen preguntas, me voy a enfocar básicamente en los contenidos que se van a evaluar en la evaluación. Así que adelante, me pueden hacer las preguntas. A mí me gusta que me hagan las preguntas más por micrófono para poder entenderlas en el contexto, ¿cierto? Bueno, si en el caso que no quiera aprender el micrófono y la cámara, también puede usar el chat, ¿ya? Eh, la sesión está siendo grabada, así que para las personas que no pudieron conectarse también van a tener acceso a esta información. Así que los leo, lo escucho con respecto a sus consultas. ¿Ya? Mientras tanto voy a ver la lista, mientras ustedes arman sus preguntas. Ya. Voy con Tiare, que levantó la mano, y después voy con Karen, ¿ya? Adelante, Tiare, cuénteme nomás, pregunta. Hola, profe. La Hola, verdad es Tiare. lo mismo, sabe que la PKR no hay caso de entenderla. ¿Qué cosa? El PK Ah, ok, y PK. sí, el PK y el tema de cuando queda, por ejemplo, cuando te dicen qué carga tendrá predominantemente según este pH, que también va como Ya, en lo mismo. ok. Vamos a hacer un ejercicio entonces, respondiendo a esa pregunta. Eh, Mira, lo primero que tienes que saber es los grupos ionizables cómo se comportan. ¿Ya? Ionizable significa que un grupo funcional puede perder un protón. ¿Ya? Cuando eso ocurre se llama ionización. Por ejemplo, mira, voy a tomar un lápiz acá, voy a ver si se ve que estoy rayando la pizarra. Sí, Ya. Por ejemplo, mira, va a quedar re feo esto, pero para fines prácticos sirve. El ácido carboxílico es un grupo funcional que es ionizable. No todos los grupos funcionales son ionizables, primera cosa. Pero dentro de los que tienen los aminoácidos y que sí son ionizables está este número uno, que es el ácido carboxílico. ¿Ya? El otro grupo funcional que es ionizable, que tú lo puedes encontrar también en los radicales del aminoácido, es el grupo amino. Lo voy a dibujar, lo voy a escribir como NH3+. ¿Ya? El otro grupo ionizable puede ser, tenemos el ácido carboxílico, tenemos grupo amino, y la histidina, que tiene un grupo amino, también es ionizable, ¿ya? Pero estos son como los principales, estos dos son los principales grupos funcionales que pueden enviar protones al medio, ¿ya? Entonces, lo primero que tienes que saber es que estos tienen un equilibrio, que por eso es una presión en ambos sentidos, acá también, ¿ya? Entonces, el ácido carboxílico, cuando libera su protón, queda como CO menos, ¿ya? Porque libera obviamente su protón. Y el protón, entonces lo voy a colocar acá, porque es el que se liberó. ¿Sí? Esos equilibrios tienen que, este equilibrio, el estudiante tiene que saberlo. Si no sabe este equilibrio, entonces probablemente cuando tenga preguntas de PK, le va a costar y no va a poder entenderlo y no va a poder responder. ¿Ya? Así que parto de lo más básico.
Mientras tanto, el grupo amino también tiene su equilibrio, y en este caso es el grupo amino sin carga, que se escribe como NH2, y obviamente se libera ese protón con carga positiva. ¿Ya? Entonces, Tiare, ahí, con eso, ¿tienes dudas de estos equilibrios para partir como de la base? No, con eso no. Ya, entonces, no existen, por ejemplo, ácidos carboxílicos con carga positiva. No vas a encontrar un CO más, por ejemplo, ya no vas a encontrar un grupo amino con carga negativa. Entonces, eso hay que tener muy claro las cargas, ¿ya? Ahora, ¿cómo saber cuándo un grupo funcional libera o no libera el protón? Esa es como la pregunta que siempre se hace en las evaluaciones. Eso viene dado por el pH, por dos parámetros, o por dos valores. Uno es el pH. El pH siempre es el del medio, ¿sí? El medio por aquí el pH del medio, ¿sí? Y el otro parámetro o el otro valor que te sirve para saber si efectivamente está la especie o protonada o desprotonada es el valor de pK. Lo voy a dejar acá. ¿Sí? Se nota ahí que puse pK y puse... ¿sí? Sí, profe, sí se nota. Ya. Entonces, los valores de pK en un ácido carboxílico siempre son más bajos que los valores de pK de un grupo amino. Y eso por la sencilla razón de que los pK, el ácido carboxílico, al ser un ácido, la capacidad de liberar el protón es más fácil, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? ¿Se ve el cursor ahí o no? Que tengo la manito. No, eso no se ve. Y ahí, Ahí la sí, flecha azul. sí, eso Ya, sí. ya. Entonces, este ácido carboxílico, si tú lo comparas compara el ácido carboxílico que dice 1 y el grupo 2, que es este grupo funcional que se llama amino, el primero de estos dos que va a liberar el protón va a ser el ácido carboxílico. Siempre. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque el ácido carboxílico es un ácido. Y como ácido, como definición, son aquellas especies que le gusta liberar protones al medio. Por lo tanto, este va a ser el primero que libera el protón a medida que vaya subiendo el pH. ¿Ya? Mientras que el grupo amino es el que libera después. ¿Cómo se sabe cuándo libera uno y cuándo libera otro? Por los valores de pK. Entonces, los valores de pK del ácido carboxílico, que es el que se muestra arribita, el valor de pK más o menos bordea como entre el 2 y el 3, entre 2 y 3, ya por si acaso, en las tablas. Ese es el valor de pK de un ácido carboxílico. Mientras que el valor de pK de un grupo amino es un poco más variable, pero está entre los rangos entre 8 más o menos a 10. ¿Ya? Ese es como un dato para que tú lo tengas. Entonces, si el pH es medio, ese generalmente nosotros te lo damos, ¿ya? Y vamos a ver un pH, el típico pH estomacal. ¿Ya te parece? Hablar con un pH estomacal, que es más o menos el valor del pH estomacal vamos a poner que es 1, es 2 a 3, pero vamos a poner que es 1 por una cosa para hacer la explicación más fácil. Entonces, si el pH es 1, la pregunta es cómo van a estar esta especie. ¿Cómo van a estar el ácido carboxílico, ponte tú, y cómo va a estar este grupo amino? Entonces, si el pH es 1, la forma de que el ácido carboxílico libere el protón es que el valor de pK sea mayor, perdón, que el valor de pK sea menor al pH. Como en este caso, el pH es 1, eso significa que en el medio, para que tú lo pienses así como lógicamente, en el medio hay mucho protón, porque el pH es 1, es muy ácido. Significa que en ese medio, en ese frasco, o en ese recipiente, o en ese tejido, o en ese órgano, ya, que estamos viendo, hay tanta concentración de protón que no se necesita liberar protones. Y por eso el ácido carboxílico no libera el protón y queda como COOH. ¿Ya? Por la sencilla razón de que su valor de pK perdón, porque el pH no supera el valor de pK. Hay tanta concentración de protón en ese medio que la verdad no tiene necesidad de liberar el protón. Por eso va a quedar como COOH. Ahora, el grupo amino le pasa lo mismo. El grupo amino aquí dice que libera su protón entre 8 a 10 de pH o de pK. ¿Sí? Significa que tiene que superar ese valor para liberar el protón. Como en este caso el valor de pH es 1, no supera el valor de pK, y como no lo supera, entonces
el grupo amino va a quedar con el protón, va a retener el protón y no lo va a liberar. Y va a quedar como NH3 más, o sea, va a quedar positivo. Entonces, ahí tienes un ejemplo de cómo ver cuánto un grupo funcional libera o no libera protón versus el pK y el pH. Así se relacionan estos dos parámetros. ¿Ya? Siempre es importante entonces, si el pH es mayor que el pK, ese grupo funcional va a liberar el protón. Pero si el pH es menor al pK, el grupo funcional no libera el protón. ¿Viene, Tiare? ¿Bien con esa segunda parte? Sí, entonces el tema del pecado vendría siendo, o sea, es que en eso me confundo la verdad, porque al menos en las guías que estaba viendo, el pKa que le dicen, yo lo entiendo que es como el valor máximo que puede tener para liberar el protón. ¿Es así? El valor máximo de pH, no, Porque ahí es tiene el, valor uno. Entonces, no, como es el pH, es el el pH. ¿cómo? Lo que me estás diciendo tú es que me mezclaste pH con pK, entonces replantea nuevamente la pregunta. Lo que pasa es que me enredo yo misma, la verdad, también, porque como yo lo entiendo, el pH vendría siendo como el máximo para que se libere el protón, por decirlo así. Y Nunca como, lo veas, ve lo mejor con el pK. Mira, te voy a mostrar, estoy tratando de convertir acá un archivo en PDF. pero por ejemplo, si el pH fuera, no sé, 5, se liberaría el protón del ácido carboxílico, pero no de la, del otro, de la amida. De la amina. Amina, Correcto, sí, ahí estáis bien. Porque ¿sí? efectivamente el pK superó el valor de pH y en el caso solamente superó el valor de pH, el pH superó el valor de pK, tú me dijiste pH 5, ¿cierto? Sí, Ya, ese valor de pH superó solamente el pK del ácido carboxílico, del 1 que dice, y no ya, del 2. Entonces, como claro, el del 1 lo superó, libera el protón, pero como el 2 no lo superó, entonces el segunda especie no libera protón. ¿Sí? ya. Ujú. Ya, mira, voy a tratar de compartir un archivo que les puede servir, que es básicamente pregunta del control. Ya hay un banco de preguntas que obviamente le puedo mostrar acá valores exactos de pK y de pKr para que puedan ver un ejemplo, porque esto es como lo más simple que el estudiante tiene que saber. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo lo llamo a la práctica? Ya, lo más simple es entender que el pK obviamente se relaciona con el pH y que eso si se relaciona en que si el pH es menor que el pK, entonces no se libera el protón y si fuera mayor, libera el protón. Eso es como lo más sencillo. Vamos ahora, déjame ver si encuentro acá. Vean si díganme si lo pueden visualizar. Ustedes le pueden hacer un zoom, por si acaso. Es una pregunta. Sí, sí se ve. En el extremo superior izquierdo hay una más y menos. Ahí ustedes le pueden hacer zoom. Yo no le puedo hacer zoom para ustedes, pero ustedes sí lo pueden hacer de forma automatizada. Ya. Aquí hay una pregunta. Dice, el péptido tanto posee tres residuos de radicales ionizables. Ya. Lo que te está diciendo ahí es que este péptido tiene tres radicales que pueden liberar protones. ¿Entiendes esa primera parte? ¿Sí? Sí, eso vendría siendo el PKR. Tiene tres grupos ionizables, significa que tiene tres pKRs. Tiene tres radicales que pueden liberar protón. Que pueden, no que lo liberan, que pueden. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que Sí, está diciendo en esta primera parte. Ya, entonces, este es un péptido que si tú lo ves, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este péptido tiene 7 aminoácidos. Ahí dice, el péptido F, K, V, M, D, H y L, 7, tiene 7 aminoácidos unidos, pero de esos 7, solo 3 tienen la capacidad de liberar protón. Por eso te dice acá. Y posee 3 residuos radicales ionizables que pueden liberar protón. Por lo tanto, tú quieres saber cómo vas a saber cuándo se va a liberar o no se van a liberar los protones de esos radicales ionizables, teniendo dos cosas. Uno, el pKr de cada uno de esos grupos y el otro, el pH. ¿Ya? ¿Me sigues? sí, ¿Sí?
Porque con esos datos, como que con esos datos nosotros podemos calcular cómo se encuentra la especie. Entonces, te dan los valores de PKR, porque aquí dice, cuyos valores de PKR son los siguientes. Ya, para la histidina, te dice que es 6. Para la lisina, te dice que es 10,5. Para el ácido aspartico, te dice que es 3,9. Ahí te están entregando entonces cada valor de PKR para cada radical ionizable. Como son 3 ionizables, te entregaron 3 PKR. Ahora, ¿qué más necesito? El pH. Ahí te lo estoy indicando con el cursor. Claro, porque cómo van a estar los radicales depende del valor de pH. Y en este caso el valor de pH te dice que es 4,7. Entonces hagamos un ejercicio. Veamos si, y la especie para saber si es un grupo amino, un grupo carboxilo, ¿cierto? Que son los que van a liberar. Por eso te ponen la figura, para que tú los puedas identificar. Entonces acá podemos ver, voy a usar el lápiz, todo esto que estoy poniendo en azul es el radical del aminoácido lisina. ¿Por qué sé que es lisina? Porque lisina es con la letra K. Ahí está. ¿Se nota? Sí. ¿Sí? Ya. Voy con el siguiente. Voy a ver si lo hago de un color distinto. Ya. Todo lo que voy a ahora rayar en un color que creo que es rojo, todo eso sería el radical del aminoácido histidina. ¿Cómo sé que es histidina? Porque está con la letra H. ¿Ok? Voy a seguir y voy a hacer el otro, que lo voy a dejar de color verde, creo. Y este de acá abajito, ese debe ser el aminoácido D, ahí dice D por si acaso, en este caso sería del ácido aspartico, que se encuentra aquí. Es, porque ahí sale la letra, el ácido aspartico se figura con la letra D, ¿ya? ¿Ok? Sí. Entonces ya sé que tengo, de todo este péptido, ya identifiqué dónde estaban los radicales ionizables. Y además tengo los valores de pK de esos radicales ionizables. Y además tengo el pH. Entonces ahora podemos nosotros saber si esa especie va a estar protonada o desprotonada. O sea, si va a quedarse con el protón o va a liberar el protón. Partamos entonces. Mira, la histidina dice que tiene un pH 6. O sea, perdón, tiene un pKr de 6. Ahí sale. Histidina, pKr 6. Y el pH es 4,7. Pregunta, ¿liberó el protón o no lo liberó? Es el ejercicio mental que tiene que hacer el estudiante ahora. ¿Sí? Ojo, el pKr es 6 y el pH es 3,9. Ah, ojo. No, no lo libera. Lo liberó porque tiene que superar el pKr. Si no lo supera, entonces no lo libera. Por lo tanto, no lo está liberando. Por lo tanto, esta histidina, cuando no libera el protón, nosotros sabemos que los grupos aminos quedan cargados positivamente, porque el protón tiene carga positiva. Y como no lo libera, se queda con esa carga positiva. ¿Ok? Entonces yo puedo decir acá, en esta figura, de que esta histidina va a tener carga positiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Solamente pongo un positivo porque yo sé que va a ser positivo en esa zona, porque el pKRDS es 6, el pH es 3,7, por lo tanto, como el pH no supera, no se va a liberar ese protón. ¿Vamos bien con eso? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos con el siguiente, más fácil. Ya, si entendieron el Profe, primero, entonces el siguiente va a ser más fácil. entonces ¿Sí? queda con carga +1. En el caso del grupo amino, ¿te acordás que yo te puse la imagen anterior? Te dije los equilibrios. Yo te puse los equilibrios. Te dije el grupo amino y el grupo carboxilo. Ujú. Los grupos aminos siempre van a quedar con más uno o neutro. Ah, ya. ¿Ya? Y los grupos carboxilos van a ser neutro o menos uno. Siempre. Por eso te decía que eso es como la base. Siempre el amino va a quedar más uno o neutro, depende si no lo libera o si lo libera. Y el ácido carboxílico va a quedar neutro si no lo libera y va a quedar negativo si lo libera. Entonces, esa primera parte que te dije es como la base. ¿Sí? Así que la respuesta es sí, va a quedar como más uno. Vamos con este. Vamos con el lisina, el K. Lisina K. Dice que su pK es 10,5. Ponele 10. pK 10. Y el pH que está en este péptido es 4,7. Como el pH no supera el pK, tampoco libera el protón. ¿Estamos de acuerdo?
Exacto. Claro, entonces, y aquí está la cámara, fíjate, este es el grupo funcional, es una mina, y la mina, si él no libera el protón, ¿cómo la tenemos que escribir? Si no libera el protón, Como NH3 más. correcto, NH3 más, que es lo mismo que poner aquí que tiene una carga positiva, nada más que eso. Si te preguntan la carga, le pones positivo, si te preguntan cómo va a estar la especie, bueno, NH3 más, dependiendo cómo te hagan la pregunta, ¿sí? Y vamos con el ácido apártico, que sale aquí, el ácido apártico, que tiene un pKr de 3.9, un pKr de 3.9 y el pH es 4.7. Comparemos entonces, si el pKr es menor al pH, significa que el pH superó al pKr. Y como el pH superó al pKr, entonces esa especie sí va a liberar el protón. Ese grupo funcional sí va a liberar el protón. ¿Sí? Va a quedar desprotonado. Sí, muy bien, Valentina. Va a quedar desprotonado, que es la misma forma de decir que queda sin protón o desprotonado. Y si libera el protón, y aquí está la figura, fíjate, este es el grupo funcional, es COOH, pero si liberó el protón, ¿cómo lo escribo? Como CO menos, claro, negativo. Entonces lo puedo poner como CO menos, ¿dónde está acá el lápiz? Acá, COO menos, y por lo tanto yo sé que esto va a tener una carga negativa. O sea, podríamos decir entonces que todo este péptido, fíjate, que tenía 7 aminoácidos, de los cuales 3 tenían radicales ionizables, puedo decir que va a tener 2 radicales positivos y un radical negativo. O de otra forma, van a estar todos ionizados. Es otra forma de decirlo. Ionizado significa que tiene carga. Independiente si es positiva o negativa, se le dice ionizado. Que está como ion, que está con carga. Por lo tanto, yo puedo decir dentro de la alternativa que las 3 van a tener carga, que los 3 van a estar ionizados, que puede tener 2 ionizados positivamente y 1 ionizado negativamente. Distintas formas de decir lo mismo. Vamos a la alternativa, veamos cuál es la correcta. Dice, ¿el radical de la histidina estará cargado negativamente? Fíjense ustedes mismos. Ustedes me van diciendo sí o no en el chat y vamos descartando. A. ¿El radical de la histidina está cargado negativamente? No, ahí está. La histidina está positiva. Listo. Entonces la 1 no es. B. ¿El radical de la lisina, que es K, que es este mismo? Ah, aquí está K, sí. ¿Estará cargado positivamente? Correcto, sí. Entonces la B sería como la respuesta correcta hasta el momento. Vamos con la C, dice, el radical del ácido aspartico, que es D, que este de aquí abajito, ¿estará cargado positivamente? No, está cargado negativo. De hecho, el ácido carboxílico nunca va a tener carga positiva, por lo tanto, esta alternativa C es la más falsa de las falsas. La pude incluso sacar sin necesidad de hacer el cálculo, digamos. Vamos con la D, dice, el radical de la lisina, que es K, acá, no estará cargado. Ya dijimos que está cargado positivamente, así que también descartada. Y por último, la E dice, el radical del ácido aspartico, que este de acá, no presentará carga. Ya habíamos dicho que iba a presentar carga negativa. Entonces, la única opción válida en esta pregunta es la B. ¿Sí? Profe, entonces si el pH no supera el pK, gana un protón. No es que lo gane, sino que no lo entrega. Ese es como tienes que verlo así. Más que gane, es como que no lo entrega, es como que siempre lo tuvo. ¿Sí? Es más fácil verlo de esa forma, de ese concepto, más que lo gane, lo pierda, lo gane, lo pierda, sino que todos tenían, tú siempre copias todos los grupos funcionales, todos con protón, todos protonados. ¿Ya? El COH, NH3 más, todos con protón. Y a medida que vais haciendo la escala de pH, si supera el pH el valor de pK, soltó el protón. Eso es todo. Florencia, cuénteme. Profe, entonces si libera un protón, no necesariamente va a quedar con carga negativa, sino que depende de qué grupo funcional libera el protón. Exactamente. ¿Alguien está cambiando ahí? Por favor, no cambien eso. Gracias. Ya. Exactamente, señorita Florencia. Si es que se desprotona el grupo funcional, fíjate con esta misma imagen de acá. Por ejemplo, este está desprotonado, perdón, esto está protonado y este está desprotonado. Que se desprotone no necesariamente significa que va a quedar carga positiva o va a quedar neutro. No, porque tienes que hacer el análisis del tipo de grupo funcional que se está desprotonando. ¿Ya? Me explico. Si yo desprotono el grupo amino, me va a quedar neutro.
¿sí? Si yo le saco este protón a este grupo amino, que sale como NH3 aquí en pantalla, y le saco un grupo amino, perdón, le saco un protón, va a quedar como NH2, o sea, va a quedar neutro. Pero si yo le saco un protón a este grupo funcional que está aquí abajo, que es un ácido carboxílico, que es COOH, y a ese le quito un protón, claramente me va a quedar con carga negativa. Entonces, no se queden con la idea de que un grupo funcional se va a desprotonar y va a quedar con una carga en específico. No, tienen que hacer el trabajo de analizar qué grupo funcional se está desprotonando. Y ahí recién pueden sacar esa conclusión. ¿Bien? Ya, preguntas con PK. Paz, cuénteme. Profe, entonces el NH2, ese grupo amino, ¿no es lo mismo que NH3 más? Es lo mismo, solo que se puede comportar. Es lo mismo, solo que depende del pH en que esté, en cuál se encuentre ese grupo amino, es cómo se va a comportar. ¿Sí? Porque, Ese NH3. por ejemplo, si yo encuentro el NH2 y el pH no alcanza el pKr, entonces yo lo puedo escribir como NH3 más para poder analizar el amino. De nuevo, creo que lo dijiste bien, pero quiero darle una vuelta de lo que dijiste. Que si en ese caso de que si usted, por ejemplo, en la pregunta pone un NH2 y en caso de que el pH no supere el pKr, yo lo puedo escribir como NH3 más en caso de que, por ejemplo, la alternativa sí esté esa alternativa. Correcto. Correcto, exacto. Claro, porque la imagen que que te va a mostrar como esta, por ejemplo, que aparece aquí en pantalla, es una imagen con los grupos funcionales escritos de una forma, pero no significa que esa va a ser la realidad de cómo va a estar ese grupo funcional, dependiendo del pH. Entonces, justamente, si el pH no supera, en este caso, ese pK, como tú lo dijiste, como bien lo dijiste, el grupo amino no va a liberar el protón y por lo tanto tienes que colocarlo como NH3+. ¿Sí? Tienes que anotarlo así. ¿Ya? A pesar de que en la figura salga como NH2, tú sabes que ese grupo funcional va a estar protonado y por lo tanto lo anotas como NH3+. Así que sí, la respuesta es correcta, Paz. ¿Sí? Marcela. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Ay, disculpe, ¿qué pasa si el pH es igual al pKr? ¿Se Buena desprotona o no? pregunta. Buena pregunta. En ese caso, el 50% de los grupos funcionales van a estar desprotonados y un 50% de esos grupos funcionales va a estar desprotonado. ¿Sí? Va a estar protonado y desprotonado, va a haber un equilibrio ahí entre los que están protonados y los que están desprotonados. Ahora, para la tranquilidad de ustedes, no les hacemos preguntas de ese tipo. Justamente, igualar pK con pH y hacerle una pregunta, eso es como más capcioso. Y por lo tanto, siempre el valor de pH que nosotros les vamos a entregar va a ser muy distinto al valor de los pK. O va a ser mayor o va a ser menor, ¿ya? Pero nunca el mismo, porque claro, ahí se puede tender a confusión para algún caso de un estudiante, y no es digamos, el objetivo de de la asignatura. ¿Sí? Pero es una muy buena pregunta, Marcelo. Yare, cuénteme. Profe, y si, por ejemplo, dos liberaran el protón, después esa como carga positiva, ay, me enredé, pero por ejemplo esos dos signos más, después se suman y si la pregunta va como ¿cuál tendrá carga predominantemente tanto? Eso sería como más dos. Claro, mira, sería una buena pregunta, pero sería así la pregunta. ¿Qué carga tiene la molécula? Cuando te pregunten por la molécula completa, es que te están preguntando por todo esto que estoy señalando con mi cursor, todo. Ya, Todo eso, ¿qué carga tiene? Claro, entonces tú haces la suma, la aritmética. Tiene una carga positiva, tiene otra carga positiva y una negativa. Entonces tú haces el ejercicio. Dos positivas sería dos más, ¿cierto? claro. Y le restáis la negativa, entonces sería la carga neta, se llama neto eso. La carga neta del aminoácido en este caso sería más 1 a un pH 4.7. Ah, ya. Sí. Por favor, no cambien la... Y lo otro, ¿Qué por cosa? ejemplo, ah, perdón. No Si les pido que no el, cambien la pregunta porque aquí hay muchas preguntas y obviamente la idea no es, esto va a quedar grabado. Entonces la idea es que ustedes no se lleven estas preguntas porque estas son preguntas de los docentes y yo estoy compartiendo y estoy entregando mi confianza con ustedes para explicarles
para explicarle un punto en particular. Por eso, no hagan cambios, si no van a tener que bajar el documento. Así que, para la próxima vez, si hacen un cambio de mi página, porque se muestra acá en pantalla, el documento no se los comparto, ¿ya? Porque es fácil después ponerle pausa a la imagen y obviamente de las preguntas, y eso no se debe hacer, ¿ya? Entonces, por favor, lo estoy compartiendo con usted, simplemente para explicarle, ha sido base, una pregunta real, ¿ya? Pero tengamos también el compromiso de no hacer estos cambios, de sacarme de página, porque eso no se hace, ¿ok? Y está grabándose esto, así que no lo hagan. Y si lo siguen haciendo, entonces van a tener que quitar la grabación y va a quedarse sin la grabación. Ya. Por favor, ya. Cuénteme, señorita Tiare, perdón por haberle cortado. Es que acá tengo un ejercicio, pero lo preguntan al revés. Porque mire, dice, el aminoácido valina presenta valores de pKa de 2. Tú, como eres presentadora, compártelo y lo Es vemos. que lo ahora tengo revisamos. en físico. A ver, déjenme... Ah, lo tienen en físico, no lo tienen en el computador. Sí, aquí está. Sí, porque sería bueno analizarlo porque así no tenemos ningún problema de contexto. De repente faltan información, entonces para que no tengamos ese sesgo. Mientras tanto, si Pero alguien no tiene sé cómo preguntas... presentar. ¿Ah? No sé cómo presentar. Pero abajo, mira, en el extremo debiera, no sé si usted debería tener la opción, bueno, deja todo como presentadores. ¿Dónde dice Debería tener, compartir contenido? sí, compartir contenido y ahí lo arrastras a ese espacio y va a cargar. ¿Ya? Si lo tienes en PDF mejor. Ya lo Si lo tienes, encontré. Acá está. ¿sí? Les voy a compartir la pantalla completa. Espero se vea. ¿Ahí se ve? Perfecto. Ya. Ahí está, se ve, súper, ya. Ojo, dice, el aminoácido valina presenta valores de pK de 2,32, perfecto, para su grupo alfa-carboxilo, o sea, para el grupo ácido carboxílico. Y el pKa de 9,62 para su grupo amino. Sí, porque los aminoácidos como tienen un grupo carboxilo, ¿cierto? Y un grupo amino, te están dando los valores de pK de cada uno de ellos. ¿En qué pH? No tiene pKr, fíjate. Esa pregunta no tiene asociación con pKr. ¿Ok? Por lo tanto, dice, ¿en qué pH este aminoácido se presenta mayoritariamente con carga neta menos 1? Ya, pues. Entonces, hagamos el ejercicio. Para que tenga carga menos 1, yo tengo que asegurarme de que el grupo amino esté como NH2, ¿o no? Que el grupo amino no tenga carga. Déjame ver si puedo... no puedo rayar, claro, porque tú estás como presentadora. Mira, ¿cómo voy a tener que un aminoácido completo tenga carga menos 1? Si yo analizo, el ácido carboxílico tiene que estar negativo, ¿cierto? Ajá. El ácido carboxílico tiene que estar como COO menos, primera cosa. ¿Y cómo tiene que estar el grupo amino? ¿Tiene que estar como NH3 más o tiene que estar como NH2? Como NH2. Como NH2, claro. Entonces, si tú tienes esa combinación, NH2, que es neutro, y COO menos, que es carga negativa, claramente si tú sumas, eso te va a dar menos 1. ¿Sí? Claro. Por lo tanto, tú tienes que pensar que el grupo amino, el grupo ácido carboxílico, tiene que liberar su protón. Perfecto. Y además el grupo amino tiene que liberar su protón también. O sea, ambas especies tienen que liberar su protón. Tanto el amino, porque el amino lo queremos como NH2, por lo tanto tiene que liberar su protón, y el ácido carboxílico lo queremos como COO menos, por lo tanto tiene que liberar también su protón. La forma de que los dos liberen el protón es que el valor de pH sea mayor al valor del pKr más alto. Como el valor de pKr acá es 9,62 en el grupo amino, si yo tengo un pH superior a 9,62, yo me aseguro de que el grupo amino liberó su protón. ¿Me sigues? Sí. ¿Sí? Entonces, cualquier pH que salga en la alternativa que sea mayor a 9,62 te sirve. Si nos vamos a la alternativa, sería la C, 12,5. Es el único. Porque ambos liberan el protón. A ese pH, exactamente. Ya. Esa es la pregunta. Entonces tienes que pensarlo de esa forma. Yo haría los dos equilibrios, pondría los valores de pK y empezaría a pensar cómo quiero al aminoácido para que tenga una carga neta menos 1. Y lo que quiero es que el aminoácido tenga un grupo amino como NH2 y quiero que el grupo carboxilo esté como COO menos. ¿Cómo obtengo eso? Con un pH superior a 9,62. Entonces, en ese caso, dígame.
Entonces Dígame. el grupo de el NH3 nunca va a tener carga negativa y el ácido carboxílico nunca va a tener carga positiva. Exacto. Eso no va a ocurrir. Y si te saliera una alternativa justamente con eso, tú lo descartas inmediatamente. Sí, Claro. el ácido carboxílico, por equilibrio, nunca va a tener una carga positiva, nunca. Y el grupo amino, como tú bien dijiste, nunca va a tener una carga negativa porque está como NH3 más y NH2. Son las únicas opciones que tiene. Ya. María Jesús, que le levantó la manito hace rato. O era Valentina, no me acuerdo. Hola, profe. María, Tengo una duda, hola. pero de otro ámbito, nada que ver. Es sobre la reversibilidad de las reacciones. Ok. ¿En qué afecta el valor de la energía de Gibbs? Ya. La reversibilidad de las reacciones y cómo afecta la energía de Gibbs. Ya, voy a borrar esto que está acá. ¿Y cuál es su pregunta en específico? Así como para poder ayudarla más fácil. Si una reacción es reversible, ¿qué pasa con la Ya. constante de equilibrio? Ya, mira, todas las reacciones reversibles tienen una constante de equilibrio asociada. ¿Ya? Eso es como por definición. Voy a anotar acá. Espérate. Tengo un poco un problema acá, ya. Quiero borrar y no puedo borrarlo. En un segundo. Déjame ver si comparto. A ver si lo revierto. No puedo borrar esto. Ahí está, así borrar la anotación. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, todas las reacciones tienen... No todas las reacciones. Las reacciones que son reversibles, como la que te voy a anotar acá. ¿Cómo sabes que es una reacción reversible? Porque tiene flecha en ambos sentidos. ¿Se nota que estoy haciendo una reacción reversible? ¿Sí? María Jesús. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Ya. Todas las reacciones que son reversibles, como la que yo estoy haciendo en pantalla, yo estoy haciendo una reacción genérica, ¿ya? General. Todas estas que tienen flecha en ambos sentidos, se dice que son reversibles y tienen asociada una constante de equilibrio, ¿ya? Y eso por definición. ¿Cómo se calcula una constante de equilibrio? La constante de equilibrio, ahí voy a poner caso EQ, se calcula con la multiplicación básicamente de la concentración de los productos, perdón, así que esto es C. Ahí está la concentración de un producto multiplicado por la concentración de otro producto. Y todo eso dividido por la concentración de los reactantes. En este caso sería A, un reactante, y la otra concentración sería B. ¿Ya? Y todas las reacciones tienen una constante de equilibrio, este constante de equilibrio que estoy subrayando y que te voy a indicar ahora con el cursor. Esta constante de equilibrio es un número constante que depende de la reacción. ¿Ya? Como en este caso tengo una reacción genérica y lo puse con letrita, yo puedo asociar un número, ¿cierto?, a esta reacción que yo estoy inventando. ¿Ya? Y esta constante de equilibrio puede tomar valores que pueden ir desde 0 hasta arriba, hacia arriba. ¿Okay? Se dice que cuando la constante de equilibrio tiene valores entre, y esto es lo que te va a servir para la energía de Gibbs, que es lo que tú me preguntaste. Hay como tres valores o rangos de valores que puede tomar la constante de equilibrio. Entre 0 y 1, 1 y mayor que 1. ¿Ya? ¿Se nota que puse ahí un rango entre 0 y 1? 1 y mayor que 1. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, ¿cuándo va a tomar valor entre 0 y 1? Cuando la concentración de reactante sea mayor a la concentración de producto. ¿Ya? Porque si tú tienes una concentración, si tú tienes un numerador que es más chico en valor numérico que un denominador,
te va a dar un número menor a 1. ¿Me explico? ¿Sí? ¿O no me explico? Sí. ¿Sí? O sea, si, por ejemplo, si yo digo que la concentración de producto es menor que la concentración de reactante en el equilibrio, entonces lo que estoy diciendo básicamente es que este numerito de aquí arriba va a ser menor, porque estos son los productos, va a ser menor que el numerito de abajo. O dicho de otra forma, el numerito de abajo va a ser mayor que el numerito de arriba. Y si yo hago eso, ponte tú, voy a hacerlo acá. Un numerito bajo arriba, voy a poner 1 y abajo voy a poner un 2. ¿Sí? Un número más pequeño arriba y uno más grande abajo. ¿Sí? O sea, lo que te está diciendo es que hay menos producto, porque es un número más pequeño, y más reactante, que es lo que está abajo. Si tú tienes entonces una constante de equilibrio en que la concentración de productos es menor a la concentración de los reactantes, eso significa que la constante de equilibrio va a tomar valor entre 0 y 1. Por ejemplo, un medio. Un medio, si tú lo divides, es 0,5, que es un valor que está entre 0 y 1. ¿Sí? Puede darte 0,4, 0,3, 0,1, 0,01, ¿ya? Dependiendo obviamente de la constante de equilibrio de la reacción. También tenemos reacciones que tienen una constante de equilibrio igual a 1. ¿Qué significa eso? En términos matemáticos, que la concentración de sustrato se iguala a la concentración de producto. Significa que este número de aquí arriba va a ser igual al número de abajo. Y como son iguales, el número final va a ser 1. ¿Sí? Como 2 partido por 2, 3 partido por 3, 4 partido por 4 siempre. Y si tú haces la división te va a dar 1. Y significa que el 50% entonces de los productos, o sea, 50% va a ser producto y 50% va a ser reactante. ¿Ya? Y también existen constantes de equilibrio que sean mayor a 1. Eso significa que son reacciones que están desplazadas hacia los productos. Significa que hay más concentración de productos que de reactantes en el equilibrio. Como lo vemos eso en la fórmula, se ve la concentración de aquí de los productos debiera ser mayor a la concentración de los reactantes. Por ejemplo, voy a poner aquí un número, 2 partido por 1. ¿Sí? Ahí. 2 partido por 1. Estoy diciendo que hay más concentración de producto y hay menos concentración de reactante. Y un 2 partido por 1, en este caso, pues siempre cuando la concentración de producto supere la concentración de reactante, siempre la constante de equilibrio va a ser mayor a 1. ¿Vamos bien? Entonces, lo primero es entender qué es la constante de equilibrio y aquí te di un ejemplo. ¿Sí? ¿Sí, María Jesús? Sí, profe, sí se entendió. Ya, ahora, ¿cómo esto repercute en el delta G, que es la energía libre de Gibbs? Esto se hace mediante una fórmula. ¿Ya? Y la fórmula no tiene que aprendérsela, pero la fórmula básicamente te dice que cuando la constante de equilibrio toma valores entre 0 y 1, o sea, a esto que estoy aquí arriba, significa que la reacción, como está desplazada hacia los reactantes y no tanto hacia el producto, se requiere energía para que pase a producto. Por lo tanto, se dice que es una reacción de tipo endergónica. ¿Qué significa eso? Que básicamente tiene un delta G positivo. ¿Ya? Mientras que esto de acá, como está en el equilibrio, como está 50 y 50, no hay desplazamiento ni hacia reactante ni hacia producto, están ahí, justo 50 y 50, ahí no se requiere de energía ni tampoco se libera energía, por lo tanto se dice que el delta G es 0. Entonces aquí en este caso se dice que el delta G es 0. No hay ni captación de energía ni liberación. ¿No? Mientras que acá abajo, te das cuenta, el equilibrio está desplazado hacia los productos. Significa que hay más productos que reactantes y por lo tanto está favorecido hacia los productos. Y cuando algo está favorecido, en ese caso estas reacciones liberan energía, no captan, la liberan. Y por eso se dice que aquellas reacciones que tienen una constante de equilibrio que es mayor a 1, tienen un delta G de liberación de energía, por lo tanto es negativo, o sea, exergónico. Recuerda que ese negativo significa liberación. ¿Ya? Y este positivo de acá arribita significa captación, que capta energía. Capta. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de cómo ustedes tienen que entenderlo, cómo afecta la constante de equilibrio en los valores de delta G. Paz, cuénteme. Profe, entonces la constante de equilibrio con la energía de Gibbs es inversamente proporcional. La constante de equilibrio,
Y si la constante es baja, es que no... Cuando tú hablas de inversamente proporcional, no sé a qué te estás refiriendo. ¿A un valor numérico? ¿Sí o no? No, quizás no es la palabra. Lo que pasa es que a mí también yo tenía esa pregunta para hacerle porque me confundía en que lo exergónico con lo espontáneo liberaba energía, pero era al revés, era la constante de equilibrio. Entonces, por eso me confundía con la constante de equilibrio. Pero Ya, quiere decir que la constante de equilibrio es mayor a 1 cuando es exergónica, pero en la energía de Gibbs es menos 1. mira, hagamos algo más fácil. Mm, me ven de ver sus casas o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Me ven o no? ¿Sí? Ya. ¿Ven que tengo una hoja? ¿Sí? Ya. Esto es una rampa. Que vamos a decir que la base es sustrato y aquí arriba producto. ¿Sí? Quiero pasar de este punto, usted tiene que pasar como estudiante, tiene que pasar de este punto a este punto. Y lo tiene que hacer subiendo, con una bicicleta, con una patineta, con lo que quiera. ¿Necesita energía para subir o va a subir sin energía? Dígame usted, ¿necesitan energía? Necesita energía, ¿cierto? Con energía, por lo tanto, el proceso se va a llamar endergónico, ¿o no? ¿Sí? ¿Concuerdan conmigo que el proceso se va a llamar endergónico? Ya. O sea que tiene un delta G, ¿de qué signo? Positivo, perfecto, ya. Ok, ¿vamos bien? Ahora fíjate en el equilibrio, si yo esto lo veo en equilibrio, ¿hacia dónde están desplazados el equilibrio? ¿Hacia el inicial o hacia el final? ¿Quién pesa más? Si lo pongo esto en una balanza, esto está desplazado claramente para allá, ¿o no? Ah, entonces está desplazado al inicial. ¿Y el inicial qué son? Los sustratos, exacto. Y cuando la concentración de sustrato es tan alta, el equilibrio se desplaza para allá, significa que si tú quieres pasar a producto, requieres invertir energía. Ahora, pongámoslo así. Inicial, final. Si paso de aquí para allá, de aquí para allá, no va a haber un flujo. Alguien me eliminó la... No va a haber un flujo entonces constante, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, ahí se dice que el delta G es cero, porque lo que pasa a producto y lo que pasa a sustrato va a ser equivalente. Pero si está así, y tú estás acá inicial ahora, y acá final, y te quieres desplazar, ¿necesitas de energía? Si tú estás acá inicialmente, y tú te quieres llegar a este otro punto. Claramente no, tú te puedes incluso sentar, qué sé yo, te haces bolita y corre. Y por lo tanto, ese segmento, claro, ese desplazamiento que tú estás haciendo no se requiere energía. Al contrario, como lo dijo ahí un compañero, libera energía. Y esa liberación de energía se dice que es exergónico y tiene un delta G negativo. Pero fíjate ahora el equilibrio. ¿Hacia dónde está desplazado el equilibrio? ¿Hacia el final o hacia el inicial? ¿Hacia dónde está desplazado? Hacia el final. O sea, el equilibrio está desplazado hacia el producto. Y es lo mismo que dice acá. Acá dice, si está desplazado hacia el producto, la constante de equilibrio es mayor a 1, o sea, está así. Y eso significa que la reacción es exergónica y va a liberar energía. Si la constante de equilibrio es 1, esto está así. Significa que no hay desplazamiento ni para un sentido ni para otro sentido, por eso que el delta G es cero. No hay ni liberación de energía ni captación. Pero si es así, si el inicial está más bajo que el final, ¿cierto? Significa que la constante de equilibrio está desplazada hacia los reactantes y por lo tanto ahí se requiere de energía para pasar al producto y por eso el delta G es positivo. Y ahí por eso se capta energía. Entonces es una forma básica de ver así cuándo se necesita o cuándo se libera energía. ¿Sí? No sé si con ese ejemplo se entendió mejor. ¿Sí? Es tan simple como eso. Imagínate tú bajando una rampa o subiendo una rampa. Nada más que eso. Y alguien levantó la mano, pero no alcancé a ver. Parece que era Paz, ¿o no? No, Marcela. Marcela. Profe, justo en esa sesión, al final había un gráfico, pero no me acuerdo cómo uno podía ver
si el sustrato, el producto era como más estable. Ah, ok, un gráfico, eso también es una prueba ya. Déjame borrar acá. Un gráfico era algo como... así. Energía versus avance de la reacción. ¿Sí era así o no? Sí, profe. Ya, avance de reacción, ya. Como el eje Y, este eje que te voy a mostrar acá, este, es energía, ahí tú puedes calcular la energía del sustrato y el producto. ¿Sí? ¿Cómo sé cuál es la energía del sustrato? Porque por convención, siempre el sustrato se escribe acá. Donde ese punto que estoy diciendo que voy a poner una S ahí es el sustrato. Y en el punto final es el producto, porque siempre va de sustrato a producto. Y el producto lo voy a dejar con un color distinto, un color negro, acá. ¿Sí? Por lo tanto, si yo extrapolo al eje, no cambie la pizarra, ahí sí. Si yo extrapolo, déjame ver que voy a cambiar el color. Ahora sí. Si yo extrapolo al eje Y, esa sería entonces la energía, voy a poner energía o una E y una P chiquitita, una sub P, la energía del producto. Yo la puedo calcular así gráficamente, visualmente o con números. Y la energía del sustrato sería la que está en rojo. ¿Sí? Que creo que es rojo ese. ¿Ya? Esa sería la energía del sustrato. Entonces, ahí. Ese no es un signo menos por si acaso, ¿no? Ya, ahí. Energía del sustrato, energía del producto. ¿Me entienden el gráfico primero? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora vamos con las preguntas. El sustrato, por lo que veo acá, tiene más energía que el producto. ¿Sí o no? ¿Sí? Por lo que se ve en la gráfica, el sustrato tiene más energía que el producto, porque el producto tiene esta energía y el sustrato tiene esa. Si nos vemos en el eje, el sustrato tiene más energía que el producto, ¿correcto? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ya. Ahora, si yo tengo una reacción en la cual el sustrato tiene más energía que el producto final, ¿qué pasó con la energía? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, o sea, la energía se transformó. Pero ¿qué ocurre con la energía? ¿La liberé o se captó dentro de la reacción? Se liberó, se liberó. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de esta reacción en específico? En vez de decir se liberó energía, le puedo poner un nombre. Exergónico. ¿Y su delta G entonces sería? Negativo. Perfecto. Entonces, inmediatamente uno ya asocia todas esas ya, y no se lo aprendan de memoria. Algunos me preguntan, me han hecho por lo menos 3 preguntas de memoria. De si está arriba lo digo exergónico, si está abajo, no haga eso, no haga nunca eso. Ya otros me dicen, profe, si el pH está para arriba, significa siempre positivo. No, nunca usar ese tipo de entendimiento. No les va a servir. Mejor analícenlo así paso a paso para que después puedan analizar cualquier gráfico, cualquiera, el que le pongan digamos, en la solemne. Entonces, si yo hago esto, fíjate, aquí va a haber una diferencia. Aquí. No sé si colocar un color amarillo, este color, ya no sé qué color es, creo que es verde. ¿Se dan cuenta que puse una flecha verde que marca la diferencia entre la energía del producto y la energía del sustrato? ¿Sí? ¿Se ve una flecha verde ahí? ¿Sí? Ya. Esa es la energía que se liberó en este caso. Ese delta, esa flecha verde, indica que hubo ahí en este caso una liberación de energía. Porque el producto tiene menos energía que el sustrato, por lo tanto, si la energía no se destruye, tiene que haberse liberado, entonces no queda otra opción. ¿Ya? Y si le preguntan cuánto se liberó, bueno, usted puede hacer el cálculo en ese caso, si es que se lo solicitan, difícilmente se lo pidan. Ahora, ¿cómo se vería, ya que me hacen la pregunta y la leí por ahí en el chat, cómo se vería una reacción de tipo endergónica? Sería así, partiendo por ejemplo de aquí, ahí.
La curva roja sería una reacción de tipo endergónica. ¿Por qué sé que es ender? ¿Por qué sé que se capta energía? Porque simplemente cuando veo la energía de los productos, y veo acá, tiene mayor energía que los reactantes. Entonces, si el producto tiene mayor energía que los reactantes, significa que en el camino tuvo que captarse energía para poder tener mayor energía finalmente. ¿Ya? Y por eso se llaman reacciones endergónicas. Entonces, hagan el análisis siempre de ver el final inicial y ver cuál tiene más o menos energía, extrapolando al eje Y, y en base a las diferencias de energía, tú puedes saber si hay captación o hay liberación. ¿Sí? No sé si quedaron dudas con esto, porque esto sí entra en la prueba. Profe, es que creo que esa no era mi pregunta. Mi pregunta era saber si en este caso el sustrato sería más estable que el producto o no. Ya. Ahora que ya hicimos todo ese análisis, ahora podemos entender qué es estabilidad. Una molécula, digan ustedes mismos, ¿el vapor de agua es más estable o inestable que un cubo de hielo? Un cubo de hielo y vapor de agua. Comparemos. ¿Cuál es más estable? ¿Cuál es más estable? ¿El cubo de hielo o el vapor? Díganme ustedes, a ver. Más estable. El cubo, ¿cierto? El cubo de hielo es más estable. Y el vapor no, el vapor, digamos, es súper, tiende al desorden, eso se dice que es muy, tiene una entropía muy grande. Ya. Entonces, en base a eso, entre menor energía tenga la molécula, entre menos energía tenga, significa que más estable es. El cubo de hielo tiene menos energía que el vapor de agua. El vapor de agua, ¿cómo sé que tiene más energía? Claro, porque si yo quiero hacer vapor de agua, tengo que calentar el agua, ¿o no? Tengo que tomar agüita, ponerla en un recipiente, ponerle fuego, eso aumenta la temperatura, endergónico, aumenta la cantidad de energía que yo ingreso y con eso se transforma en vapor de agua, que es básicamente el vapor que uno ve de las ollas, ponte tú no sé qué. Entonces ahí puedes tener un buen ejercicio, un buen ejemplo de que una molécula que es más estable es la que tiene menos energía. En este caso, en específico, en la curva azul serían más estables los productos. Y en la curva roja serían más estables los sustratos. ¿Sí? Porque cuando me voy a elegir la energía, esos son los que tienen menos energía. ¿Ya? Entonces una reacción carbónica es más estable. No, Florencia, no es la forma de preguntarlo, porque lo que yo creo que tú quieres decir es, en una reacción exergónica, el producto siempre será más estable. Ahí la respuesta es sí. Claro. Profe, entonces, entre menos energía es más estable, exactamente, sí. ¿Por qué la pregunta de Florencia no está? Porque se puede malinterpretar esa pregunta. Dice, entonces una reacción exergónica es más estable. Es como comparado con una endergónica, ¿cachai? Entonces, la pregunta yo creo que tiene que ver, la que tú quisiste hacer es, si el producto es más estable o menos estable. También se podría afirmar, en base a lo que dijo Florencia, es, en una reacción endergónica, el producto siempre va a ser más inestable, porque siempre va a tener más energía. También es otra forma de afirmar algo en el caso de una reacción endergónica. ¿Sí? ¿Ahí sí, Florencia? Ya. Más preguntas. Son las 5 de la tarde. Me han hecho al menos unas 4 preguntas de prueba. 4 o 5, yo creo. Son 30. Marcela, dígame. Ya, profe, yo en una clase le hice una pregunta sobre las isoenzimas. Es que yo quería saber básicamente, por ejemplo, en el caso de la LDH, cómo variaba la velocidad máxima y la KM. Ya, espérate, LDH dijiste. La lactato hidrogenasa. Sí, de esa, que había 5 tipos de LDH y yo quería saber cómo variaba la velocidad máxima y la KM en cada una de ellas. Ah, ya, chuta, es una pregunta. Ya, esa pregunta es complicada porque yo me acuerdo de algunas, pero no me acuerdo de memoria así como varían. Lo que sí puedo hacerte un esquema de cómo pudiera uno evaluar isoenzimas en una gráfica, ¿te parece? Que yo creo que tiene mucho más valor para fines de la prueba. ¿Sí? Entonces, voy a hacer acá
una gráfica. Una gráfica. Ahí. ¿La quieres con Michaelis-Menten o de Limberburg? Usted decide. Generalmente las isoenzimas se preguntan como en Michaelis-Menten, ¿no? Pero usted puede decidir, le puedo hacer una gráfica Michaelis-Menten, ya, M&N. Michaelis-Menten, entonces. Entonces, yo sé que la gráfica de Michaelis-Menten siempre tiene acá, me equivoqué, acá está la concentración de sustrato, ahí sí. Y acá tiene la velocidad. Entonces voy a borrar aquí porque esto es velocidad. Ahí. Velocidad versus concentración de sustrato, siempre. Eso es una ecuación de Michaelis y Menten. Y las gráficas de una ecuación de Michaelis y Menten siempre son hiperbólicas. Entonces voy a hacer una cinética hiperbólica acá. ¿Ya? De la enzima, le voy a poner enzima E1. ¿Ya? De enzima 1. Voy a hacer una otra cinética hiperbólica de una isoenzima, porque su compañero me preguntó por isoenzimas. Ponte tú de la enzima E2. Y voy a hacer otra curva de otra isoenzima, que la voy a hacer de color verde. Uy, me quedó un poco arriba, pero ya, ahí está. Y la E3. Ya. Esta E1, E2, E3, vamos a decir entonces que son isoenzimas. Que le puedo poner nombre, le puedo poner la carboxilgenasa o cualquier otra enzima, isoenzima que se encuentre en nuestro cuerpo. Ya. Ahora, la LDH que tú me acabas de mencionar tiene 5 isoformas. Tendríamos que haber hecho 5 curvas, ¿cierto? Pero para fines explicativos, con 3 yo creo que es suficiente para saber cómo más o menos me pueden hacer una pregunta relacionada con esta materia. Entonces, lo primero que nosotros podemos visualizar acá es lo siguiente. ¿Cuál de las 3 enzimas, y ustedes vayamos respondiendo para ver si vamos entendiendo la gráfica, cuál de las 3 enzimas tiene mayor velocidad máxima? ¿La E1, la E2 o la E3? ¿Cuál de las 3 enzimas alcanza la mayor Vmax o velocidad máxima? La E3, correcto. ¿Cómo lo calcularon? Básicamente lo que hicieron fue lo siguiente. Usted se puso en la parte, en la cúspide, ¿cierto?, de la curva y extrapoló al eje Y, porque usted sabe que en el eje Y se ven las velocidades. Entonces usted dijo, y lo voy a hacer con un color distinto, un color gris, usted dijo, esto es la velocidad máxima de la E3, esto es la velocidad máxima de la E2, de la E1, y esta es la velocidad máxima de la E2. Claramente la E3 es la que tiene mayor velocidad máxima. Entonces, de estas 3 isoenzimas que están aquí en la gráfica, yo ya sé que la 3 es la que tiene mayor velocidad. Ahora, ¿cómo sé cuál tiene mayor KM? ¿O cuál tiene mayor afinidad? Que es otra cosa que también el estudiante debiera saber. ¿Cómo calculo el KM? ¿Qué harían ustedes para calcular el KM, por ejemplo, de la enzima E1, de la E2 o de la E3? Cuéntenme, ¿cómo lo harían? ¿En qué se fijarían? ¿En qué eje de partida? ¿Y cómo lo harían? Dividir Vmax, perfecto, dividir Vmax. Entonces, tendría que hacerlo por cada una de las curvas, ¿cierto? Y extrapolar el eje X, correcto. Entonces, eso es lo que hay que hacer. A cada una de estas velocidades máximas que yo acabo de calcular, usted tiene que dividirla por 2. Se va a la mitad del gráfico. Por ejemplo, acá voy a hacerla con la curva verde. Y lo voy a dejar del mismo color verde. O no sé si es verde. A ver, déjame ver si encuentro otro color. Un color... no sé qué color es este, pero ya. Ok. Este puntito acá arriba, creo que es lila el color, no sé. Ese, vamos a decir que es la Vmax. Voy a poner aquí Vmax de la enzima 3. Vmax 3, voy a poner ahí. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer ahora es sacar la mitad de la velocidad máxima, como dice María Jesús, dice velocidad máxima partido por 2 e interpolar, ¿cierto? Y sería la concentración necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Correcto. Entonces yo tengo esta velocidad máxima de la curva 3 y voy a sacar la mitad. Más o menos la mitad es como por acá. En ese punto donde puse esa flecha, ahí debería ser como la mitad de esto. ¿Ya? Así como al ojímetro, esto es la mitad. Y si yo ahora extrapolo el eje X, me va a dar este punto aproximadamente donde estoy señalando con el cursor. Ese sería la KM de la enzima 3. ¿Ya? Y lo voy a extrapolar ahora
para que lo veamos. Ahí lo estoy extrapolando. Y entonces ese punto de ahí de intercepción en el eje X, ese punto que está ahí sería el KM, voy a poner aquí KM de la enzima 3. Calculemos la KM de la enzima 2, ¿les parece? ¿La enzima 2? Sí. Mira, la velocidad máxima de la enzima 2, y la voy a dejar en otro color, en un color amarillo. Ya. Esa es la KM, la velocidad máxima, perdón, de la enzima 2. Si yo saco la mitad de la velocidad máxima, menos sería como por aquí. Y ahora si extrapolo al eje X para sacar la KM, me daría más o menos este punto de acá. Ese sería entonces la KM, me perdonan el color, ¿eh? KM de la enzima 2. Pregunta, ¿cuál de las dos enzimas tiene mayor afinidad? ¿La enzima E3 o la enzima E2? ¿Mayor afinidad? Mayor afinidad, la E3. Correcto, la enzima 3. ¿Por cómo saben eso? Porque ustedes lo que hicieron fueron sacar los KM visualmente. Y ustedes saben que la KM es inversamente proporcional a la afinidad. Es decir, como esta KM es más pequeña, la KM de la enzima 3 es más pequeña que la KM de la enzima 2, yo puedo entonces afirmar de que la afinidad de la enzima 3 va a ser mayor que la afinidad de la enzima 2. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de preguntas que uno puede hacer en una gráfica de isoenzimas, que fue justamente como partimos, que lo que me preguntó Marcela, creo, de cómo se entiende, cómo se grafica una isoenzima. Así son las isoenzimas, ¿ya? A veces muchas llegan a la misma velocidad máxima, a veces no llegan a la misma velocidad máxima, a veces afecta la KM, y hay que verlo entonces caso a caso, pero esta es la forma básica de analizar estos gráficos. ¿Ya? ¿Más preguntas? De nada, ciudad Marcela Vergara. ¿Más preguntas de esto? O si no tienen otra pregunta, ya por lo menos ya hay como 6 preguntas pruebas. Constanza Tuan dice, en el regulador alostérico positivo y negativo, ¿su velocidad máxima es igual a la enzima sin regulador o la velocidad máxima va a aumentar o disminuir? Buena pregunta. Mira, Constanza, cuando nosotros hablamos de velocidad y de KM, ¿cierto? Y cómo son afectados esos dos parámetros, generalmente nosotros lo hablamos con inhibidores, ¿ya? Así como inhibidor competitivo, no competitivo, ¿cierto? El acompetitivo y el mixto, esos 4. Y nosotros hicimos todo un análisis de cómo esos inhibidores, cada uno de ellos afectaba o el KM o la Vmax en el caso que lo afectara. Pero en el caso de los reguladores, que tú me preguntas ahí en el chat, de los reguladores alostéricos, nunca nosotros hicimos un paralelo, ¿cierto?, entre el tipo de regulador alostérico, ya sea positivo o negativo, y el efecto que tiene en la KM y la Vmax. ¿Ya? ¿Ya, Constanza? Por lo tanto, la pregunta que tú me haces es muy buena, porque nunca hicimos eso nosotros en sala. Difícilmente se lo preguntara yo en una prueba, eso no, porque justamente no hicimos análisis. Pero ya que me hace la pregunta, voy a tratar de contestar. Dice, el regulador alostérico positivo y negativo, su Vmax es igual a la enzima sin regulador, o la Vmax va a aumentar o disminuir. Generalmente la Vmax se ve afectada a Constanza. Si tienes un regulador de tipo negativo, como se une en un sitio alostérico, eso genera un cambio conformacional de la enzima, lo que muchas veces lleva a que la velocidad se vea afectada. Si es un inhibidor alostérico, la velocidad lo más probable es que disminuya. Mientras que si es un activador alostérico, lo más probable es que la velocidad de la enzima aumente, ¿sí? O llegue a su velocidad máxima, que es de otra forma de decirlo. ¿Ya, Constanza Atuan? Es una buena pregunta. Nosotros no hicimos el análisis, pero está buena. Ya, ¿más preguntas? Yare Ponce dice, ¿hay formas de ver qué tipo de inhibidor es un gráfico de Miguel? Por supuesto que sí. ¿Sí? Por ejemplo, déjame ver si puedo rayar acá. Puedo reciclar justamente esta imagen. Ah, sí puedo rayar ya. Aquí se ven dos curvas de Miguel-Menten, ¿cierto? Estoy dejando la verde y estoy dejando la azul. ¿Se ve o no? Que estoy dejando la verde y la azul. ¿Sí? Ayúdenme, acompáñenme. ¿Sí? Ya.
Entonces, vamos a decir, ¿cuál debiera ser con inhibidor? ¿La verde o la azul? Simplemente por cachatito uno puede decir, ya sabéis que yo sé cuál puede ser con inhibidor. La azul, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene menor velocidad máxima. Y los inhibidores, algunos afectan la velocidad máxima. No hay ningún inhibidor que aumente la velocidad máxima. Por lo tanto, vamos a decir que en este caso en específico, y para hacer un ejemplo, la curva azul va a ser en presencia de un inhibidor. Y lo voy a poner aquí, una enzima 3, va a ser la misma enzima 3, ¿ya? Enzima 3, tenemos que comparar peras con peras, ¿cierto? Más, uy, me quedó horrible ese 3, ya, más el inhibidor. Le puse una I. Entonces, esta es la enzima 3, la verde es la enzima 3 solita, con el sustrato y listo. Esta curva azul es la enzima 3 con el inhibidor. Entonces, Tiare pregunta, ¿hay formas de ver el tipo de inhibidor en un gráfico de Michaelis-Menten? La respuesta es sí. Fijémonos en esta gráfica de Michaelis-Menten que está aquí en pantalla. ¿Qué hace el inhibidor? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el inhibidor a la velocidad máxima en este caso? ¿Qué hace el inhibidor? La disminuye, perfecto. Entonces voy a poner acá, voy a anotar aquí, y lo voy a anotar mejor con el lápiz. O sea, disminuye Vmax. Y eso lo puedo saber, lo puedo ver. Me van a disculpar, dije ahí disminuye, pero disminuye ya la velocidad máxima. ¿Okay? Disminuye. Sí. ¿Y qué pasa con la KM? Ahí vean ustedes, ¿qué pasó con la KM? Aumentó. Entonces voy a anotar ahí y aumentó KM. KM. ¿Hay algún inhibidor que haga eso? Que aumente KM y disminuya Vmax. Sí, hay algún inhibidor, porque eso ya es memoria. Yo creo que eso ya ustedes se lo aprenden. Ya, muchos inhibidores disminuyen Vmax, perfecto. Dentro tenemos el no competitivo, el mixto también y el competitivo. Ya. De esos tres, hay alguno que aumente KM, significa que disminuye afinidad. Eso significa que es un mixto, correcto. Este inhibidor que acabo de poner acá es un mixto. Este es un ejemplo de cómo te pueden preguntar mediante una ecuación, mediante una gráfica de Michaelis-Menten, cómo dilucidar cuál es el tipo de inhibidor. ¿Sí? Y tienes que hacerlo así, fijándote en la velocidad máxima y fijándote en las KM. Y cuando ya tengas esos parámetros ya vistos o calculados, puedes entonces saber qué tipo de inhibidor se trata. Así como lo hicieron ustedes, Tiare, Carolina y Javier, y Constanza, que efectivamente, y Marcela, que efectivamente acertaron de que se trataba de un inhibidor de tipo mixto. Bien. ¿A preguntas? Llevan 7. J. Satuán dice, profe, el NAT HFAD, ¿siempre estarán en oxirreductasas? Sí, siempre van a estar en oxirreductasas que nosotros veamos en el curso, sí. Sí. Las que participan en el metabolismo, sí, Constanza. No sé qué encima le puse yo a usted en la solemne, porque como son 3 solemnes que tengo que tomar distintas, creo que alguna puse una hidrolasa, otra puse, no sé, creo que una oxirreductasa, creo que había una por ahí, no recuerdo, pero sí, nada chispa, siempre están en oxirreductasa. Ya, quedan 4 minutos, vamos con la última pregunta, aprovechen su tiempo. Antonia, cuénteme. Antonia. No escucho, Antonia. Partimos con 60 personas conectadas, ahora tengo 38. ¿Tiene problemas con el micrófono? No se preocupe, Antonia. Ya, mientras tanto esperamos a Antonia. Si alguien tiene más preguntas, Marcela Vergara. Dígame, Marcela. Profe, en cooperatividad, usted menciona la positiva y la negativa, pero en el gráfico solamente habla de la positiva y decía que la curva como tal era sigmoidea, pero ¿cómo es la curva en la negativa? Buena pregunta. Mirándola en sentido contrario. Porque, me voy a borrar esto. ¿Se acuerdan que las curvas de saturación son sigmoideas? Sí.
La curva de saturación de la hemoglobina con el oxígeno tiene una parte, tiene una especie así. En donde acá se pone porcentaje de saturación, voy a poner el porcentaje SAT de saturación versus la presión de oxígeno. ¿Sí? La negativa era hiper. No, Connie, la negativa no era hiper. La hiperbólica no tiene cooperatividad. Por si acaso, Connie. Por lo tanto, como no tiene cooperatividad, no podemos hablar ni positiva ni de negativa porque no se unen reguladores alostéricos. Entonces, ya. Entonces, ¿cómo ver una gráfica en formato positivo? Es cuando tú la observas en este caso, esta gráfica, cuando tú observas de izquierda a derecha. Si tú observas en ese sentido, a medida que voy aumentando la presión, fíjate que abajo dice, es una flecha por si acaso, aumentando la presión. Cuando tú aumentas la presión de oxígeno y te vas moviendo por el eje X hacia la derecha, eso hace que la curva de saturación aumente rápidamente, ¿cierto? Hasta llegar a un máximo, a un full, ¿ya? Ese efecto se llama cooperatividad positiva. Y eso probablemente la Marcela lo había entendido. Lo que ella no entendió, y lo que me pregunta es cómo visualizar una cooperatividad negativa. Es lo mismo en esta gráfica, pero mirándola al revés. Es mirándola de arriba hacia abajo. Si la presión de oxígeno empieza a disminuir, nos estamos entonces moviendo desde la derecha a izquierda, tú ves que rápidamente la hemoglobina se desatura, o sea, entrega el oxígeno. Y eso es un fenómeno de cooperatividad negativa, porque la hemoglobina pierde afinidad con el oxígeno, pero es mirándola para el otro lado. ¿Ya, Marcela? Profe, entonces, ¿la velocidad máxima sería desde qué parte? No velocidad máxima, saturación máxima. Ah, ya, profe, Saturación. gracias. Claro, sería de donde parte, si lo miráis al revés, sería de este punto donde estoy poniendo el cursor. Esa es la saturación máxima. Recuerda que la hemoglobina no es una enzima, por lo tanto no podemos hablar de velocidad máxima, tenemos que hablar de saturación. Ya, por si acaso. Ya. Caterina dice, de nada, señorita Marcela, Caterina dice, profe, yo tengo una duda con los modelos de cooperatividad en concertado y secuencial. Ah, no se preocupe, Caterina. Sí, mira, existen dos modelos. Se nota que Caterina está leyendo probablemente un libro o algo, porque eso yo no lo expliqué en clase, pero tiene que ver con cómo se unen los oxígenos a la hemoglobina. Cuando se unen todos al mismo tiempo, ese efecto se llama concertado, pero cuando se van uniendo de a poco, eso se llama forma secuencial. El modelo que yo mostré en la sala de clase y el que vamos a utilizar es el secuencial, o sea, el que los oxígenos se van uniendo de a uno, después el otro, después el siguiente y finalmente el cuarto. ¿Ya? O sea, por cooperatividad positiva. Así que, Caterina, no se preocupe en la diferencia entre esos dos modelos. Bueno, ya. María Jesús dice, profe, ¿los radicales cargados, positivos y negativos, son polares? Por supuesto que sí. Si cualquier radical que tenga carga, ya tienes que clasificarlo como polar. ¿Sí? Así que la respuesta es sí, María Jesús. Yari dice, ¿y a qué se refiere con un enlace que tiene una naturaleza resonante? Significa, el enlace peptídico, Tiara, es un enlace resonante, porque los electrones se mueven desde el nitrógeno al carbono al oxígeno, y después del oxígeno al carbono al nitrógeno. Este movimiento de los electrones, que es en un sentido y en el otro, se llama resonancia. Y como el enlace peptídico ocurre este fenómeno, se llama enlace resonante, o enlace que tiene naturaleza resonante. O sea que los electrones se están moviendo y por eso genera este pseudo doble enlace que le da rigidez. Ojo con ese dato. ¿Se mueve como en cualquier sentido o es como reversible que ocurre de un lado y después hacia el otro igual? Es reversible. Nitrógeno, carbono, oxígeno. Y después oxígeno, carbono, nitrógeno. Y se repite, nitrógeno, carbono, oxígeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno, oxígeno, carbono, nitrógeno. Y así se va repitiendo reversiblemente y constantemente. Bueno, ya. ¿Sí? Dice acá,
Que Dentiare Paz dice, profe, mañana hará otra sesión. No tengo presupuestada otra sesión. Mañana tengo una reunión en la tarde y no había, o sea, a mí me había dicho, hablé con la delegada y ustedes fijaron este día y les dije que ya que era la clase grabada. No sé si necesitan otra sesión. Yo, como te digo, mañana podríamos conversarlo, digamos. Yo creo que conversarlo con la delegada y que me comunica ya por interno y lo podemos barajar, ¿ya? Si es que depende de la cantidad de estudiantes, obviamente, y depende de mi horario también, porque tengo, como te digo, tengo reuniones en la tarde, entonces estoy un poquito, ya estoy un poquito muy apretado, ¿ya? Caterina Margot dice, ya, muchas gracias, de nada, señora Caterina. María Jesús dice, gracias si su interacción sería iónica o no tiene que ser por distinto. Ya, perfecto. María Jesús, mira, buena pregunta, María Jesús. María Jesús preguntaba anteriormente si los radicales cargados negativos y positivos son polares. Le respondí que sí. Ahora me dice, si ellos interactuaran, si interactúan un positivo con un negativo con un positivo y hacen contacto, si esa interacción sería iónica. La respuesta es sí. Sí, sería iónica. María Jesús. Otro nombre que tiene una interacción iónica se llama puente salino. Anótenlo. Otra interacción, en vez de decir enlace iónico, se le dice puente salino, que es cuando interactúa un radical positivo con un radical negativo. Puede ser que la prueba le aparezca. Dice acá, Marcela Vergara dice, profe, la hemoglobina tiene 2 grupos prostéticos. No, tiene 4. Marcela, tiene 4. El grupo hemo es un grupo prostético. Y como tiene 4 grupos hemo, tiene 4 grupos prostéticos. ¿Ya? Es que tiene hierro también, me confunde eso. No, dentro del grupo prostético tiene un hierro. Pero el grupo prostético, Marcela, es el grupo hemo completo, que es gigante. Y dentro de ese grupo hemo, de cada grupo hemo, en el centro hay un hierro, un átomo de hierro, con hierro más 2. ¿Ya? Pero son 4 grupos prostéticos. ¿Ya? Ok, dice acá. Antonia Arias dice, profe, no puede arreglar el micrófono. No puedo arreglar el micrófono. Pero mi pregunta es que usted explicó cómo determinar si el constante de equilibrio es menor o mayor a 1 cuando nos dan el delta G en reacciones reversibles. Pero ¿qué pasa con las que no son reversibles? Buena pregunta. Ya. Mira, la respuesta es súper simple. Antonia, una reacción que sea irreversible no tiene constante de equilibrio. ¿Ya? No tiene constante de equilibrio. Y por lo tanto, no puedes calcular el delta G si no tienes porque no existe la constante de equilibrio. No tiene un equilibrio. Todo pasa a producto y por lo tanto ahí no se aplica la fórmula de constante de equilibrio, cómo se relaciona con el delta G. En ese caso tengo que darte el delta G en una reacción de tipo irreversible. ¿Ya? La única opción que tengo es darte el delta G directamente porque no tienen constante de equilibrio asociado. Así que es una buena pregunta, Antonio. Ya. Ok, dice acá, gracias, dice Diaria, de nada. María Jesús dice, ya, por eso 2 ser polares. Un dato de los aminoácidos, de los radicales positivos y negativos, ya. Javier Sala dice, la hemo tenía 4 y el mío tenía 2. No, Javier, la hemoglobina tenía 4, ahí estáis bien. Pero la mioglobina, que es la que se encuentra en el músculo, tiene 1 nomás, si tiene una pura subunidad, estructura terciaria. Entonces tiene un puro grupo hemo nomás, no 2. Ya, señor Javier. Y puede unir un puro oxígeno. Es fácil entenderlo con la cantidad de oxígeno que une. La hemoglobina une 4 oxígenos. Tiene 4 grupos prostéticos o 4 grupos hemo. Mientras que la mioglobina une un oxígeno, por lo tanto tiene un solo grupo hemo o un solo grupo prostético. De otra forma, fácil de entenderlo. ¿Qué más dice acá? Profe, los ácidos grasos en los insaturados son los que permiten dar más fluidez a la membrana. Correcto. Paz. Los ácidos grasos insaturados o los fosfolípidos, mejor dicho, es que en la cabeza, ¿cierto? Con 2 colas. Si los fosfolípidos están compuestos de ácido graso de tipo insaturado, esa insaturación le da una curvatura, lo que genera más distanciamiento entre un fosfolípido y otro. Ese distanciamiento obviamente asegura que la membrana plasmática tenga mayor fluidez. Así que sí. Ya, Antonia Vara puso una cara de sorpresa. Muchas gracias, dice. Javier dice gracias. De nada, señor Javier.
Marcela Vergara dice, profe, ¿por qué la hemoglobina se clasifica como globular? Si las globulares se clasifican como estructuras terciarias. No, Marcelita, no necesariamente. Las globulares son las que tengan forma redonda, ya en forma de globo, y no necesariamente son las terciarias, también pueden haber cuaternarias globulares. Así que la clasificación puede afectar tanto a estructura terciaria como cuaternaria. Ya, por eso que la hemoglobina se puede clasificar como globular. Connie dice, profe, ¿dónde quedará la grabación? Buena pregunta. Si usted de la sección de NRC, no, mejor hagamos una cosa. En la pestaña unidad 1, yo me comprometo a descargar la grabación y subírsela a la otra NRC, ya, porque esta grabación queda asociada a un NRC, a un curso, que es de obstetricia, uno. Y para compartirla con la otra sección de obstetricia y con la otra sección de Nutri, porque también a lo mejor aquí hay gente de nutrición, yo tengo que descargar esta grabación cuando se suba, se demora como 15 minutos en subir, la descargo y me comprometo a subírsela en la pestaña unidad 1 a la otra NRC. ¿Sí? Le subo, digamos, la misma cápsula, pero pero en la noche. ¿Sí? Espérenme hasta la noche para poder hacer el trabajo bien. Ya. Marcela dice, ya lo había respondido. Paz dice, ¿y qué pasa con el colesterol en la membrana? ¿Le da rigidez? Correcto, Paz. Entre mayor cantidad de colesterol tenga la membrana plasmática, más rígida o menos fluida, si quiere decirlo de otra forma, se pone la membrana. Ya, Antonia Ignacia Pérez dice, profe, ¿y que la membrana tenga más rigidez la hace menos o más viscosa? Más viscosa. Viscosa significa, viscoso es como denso, eso es viscoso, y por lo tanto mayor rigidez significa que es más densa. Por ejemplo, ¿qué es más viscoso? ¿El aceite o el agua? ¿Quién es más denso? Denso en el sentido de quién se mueve menos. El aceite, supuestamente, si tú lo mueves menos, si tú lo mueves, el aceite cuesta que corra, ¿cierto? A eso se le llama viscoso, algo viscoso, ¿ya? Ese término, esa pregunta es buena, no es menor, ¿eh? Porque hay una prueba que sale el concepto de viscosidad. Y claro, el estudiante, si no lo maneja bien, puede que tenga un problema ahí con ese concepto. Échale un vistazo. Viscoso es una sustancia que se demora más en, como el aceite, por ejemplo, se demora más en moverse o en escurrir que el agua. Ya no más o menos eso pasa con la membrana. Ya, Connie dice, profe, hace un tiempo le mandé un correo, si es que tenía cápsulas de la unidad 2. Connie, sí, estamos en conversación con las cápsulas, recuerden, ustedes son, no sé si es de obstetricia, pero estamos en conversación con las cápsulas porque habían pedido que las grabaran, que grabaran la sala, entonces les dije que era una cosa u otra. Ya, convérsenlo con, si es que de obstetricia, convérsenlo con su compañero, díganle a su delegada y que ella me diga a mí qué es lo que ustedes estiman conveniente. Si grabamos la clase, obviamente tenemos que estar sometidos a que la sala tenga el equipamiento, o que le suba un archivo, como lo hice con la unidad 1, con cápsulas de los semestres pasados. Pero eso, ustedes convérsenlo y me lo comunican a mí y lo hacemos. Constanza Tuan dice, profe, ¿va a subir las cápsulas de la unidad 2? Constanza, la misma pregunta, pónganse de acuerdo ahí con Connie, con todo ahí, reúnanse y arman una idea y me proponen una idea para que yo pueda barajar, ¿sí? Ya, pero ahí lo conversan ustedes, Florencia, conversan por interno, véanlo, discútanlo, conversanlo y llegan a una conclusión. Ya. Así que eso. Ya, estimados, son las 17:31 minutos. Si alguien necesita algo, siempre me pueden mandar mails. Hasta ahora me ha mandado solamente mails la señorita Stephanie Wong. Me mandó un correo ayer, 2 correos, y le contesté los 2 correos. No he recibido ningún correo de parte de otro estudiante. Y si es que alguien me haya mandado un correo y yo no lo he contestado, por favor, mándemelo de nuevo porque puede ser que a lo mejor se me haya saltado. No lo creo, pero puede ser. ¿Ya? Así que si tienen dudas, mándenme un correo. Y si quieren una otra sección de consulta, conversen con Stephanie o con alguien. También tengo una coordinadora en nutrición. También conversenlo, díganle a ella. Y puede ser que el viernes en la mañana podría, si es que.
pero depende mucho de la cantidad de estudiantes y depende mucho si es que realmente lo necesitan, ¿ya? Ya, estimados, me retiro, me voy de la oficina. Marcela Vergara dice, chao, muchas gracias, de nada, soy Marcela, de nada, soy Tiare también, que estén bien, cuídense, y nos vemos entonces la próxima semana. Lunes y martes, relájense en la solemne, ya nos vemos, cuídense, chao, chao.